Bueno, gracias Cristina, gracias al equipo de adoración por hacernos anticipar algo de aquello que vamos a gozar en la presencia de Dios. No sé si muy pronto, ojalá. Algunos no tienen apuro y está bien, pero qué maravilloso va a ser aquello. Si tuviéramos noción de la magnitud de estar ante el trono de Dios, creo que sí, querríamos que sea ya mismo. Queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que han surgido a partir de una búsqueda en el Señor junto al equipo pastoral y compartida con los líderes de ministerios en un retiro espiritual que hicimos en el mes de marzo. El pastor Miguel Equicián ya anticipó una primera parte de esto el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda del mensaje del domingo pasado? Más o menos. Aunque sea una palabra de las difíciles. Biótico. La palabra biótico se usó, ¿no? Hablando del crecimiento natural. Decía el pastor en su primera presentación de estas reflexiones, estamos desafiados a crecer. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro destino, eso es el plan de Dios, porque Él tiene una potencia que se despliega para que todo lo que tiene vida tenga más vida. ¿Y la iglesia está viva, sí o no? Por lo tanto, esa potencia de Dios, esa potencia divina, esa potencia biótica, puede ser aplicada al organismo que es la iglesia. Crece naturalmente. ¿Amén? Ahora, esto lo podemos aplicar a todos los seres vivos. Me maravilla cuando veo alguna rajadura en una de las fachadas descuidadas de la ciudad de Buenos Aires y ahí aparece una ramita, ¿no? Me imagino que al dueño de casa no le gusta mucho. Y probablemente no sea una buena decoración, pero es una figura maravillosa de cómo la vida se abre paso como sea. Cómo este organismo impulsa, es impulsado, no por sí mismo, sino por la vida que Dios le da, para hacer su máximo potencial. Obviamente no va a llegar a ser todo lo que podría, porque el ambiente, el entorno, el medio, lo restringe. Me había regalado mi suegro una planta y nosotros lo teníamos en el living. Imagínense qué casa teníamos. Era un ombú. Así que teníamos un ombú en el living. Probablemente se estén imaginando un living gigantesco, pero no, era un bonsái. Y estaba arriba de una mesita ratona. Y yo siempre me sentaba y lo miraba y decía, qué pedazo de árbol podría ser este bonsái si estuviera en el lugar adecuado. Pero estaba ahí, restringido por una pequeña maceta. ¿Sí? No sé cuánto calzan ustedes, yo calzo 45 y ya espero que no me crezca más el pie. Pero sé que a algunas mujeres en Oriente todavía, cuando son jovencitas, se les empieza a poner zapatos especiales para que el pie no les crezca, porque hay una idea de belleza que tiene que ver con los pies más chicos y podrían calzar más, podría crecer más. Sin embargo, hay algo que les restringe y esa posibilidad biótica, esa capacidad, ese impulso por crecer, queda restringido por el medio. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos, no? En la iglesia pasa algo parecido. Estamos destinados, estamos llamados, estamos desafiados a crecer. Y esto es una corriente natural. Pero quisiera, antes de seguir, ir a leer un pasaje bíblico que va a ser la base de nuestra reflexión en esta mañana. Un pasaje que probablemente leímos cientos de veces algunos. Pero que créanme que en estos días y ya desde el mes pasado lo releo y lo releo y lo releo y me parece insondable
da como para 70 mensajes, todos diferentes, pero no va a ser lo que voy a hacer hoy. Solo quiero compartir algunas ideas. Pero vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, escuchen, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Conocían este pasaje, ¿verdad? El otro día el pastor preguntaba acerca de sinónimos y antónimos de crecimiento. Hoy vamos a hablar no de sinónimos y antónimos de crecimiento, vamos a hablar de un aspecto fundamental del crecimiento. Y lo primero que tenemos que considerar es que el crecimiento, ya lo mencionamos también el domingo pasado, el apóstol Pablo nos enseña que no es algo que nosotros podemos hacer. La planta no puede darse crecimiento. La potencia biótica no es manejada por los organismos. El crecimiento de la iglesia no es manejado por las personas ni por los programas. Dice 1 Corintios 3, 6 al 8 el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que plantó es algo, ni el que regó, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, que sabemos y necesitamos recordar y tener muy claro que el crecimiento no es algo que nosotros podamos hacer, sino que viene naturalmente y surgido de Dios.
Pero como decíamos antes, va a ser dependiente en su eficacia de acuerdo a qué medio encuentre. No es lo mismo el ombú en un parque, en un campo, que en una macetita así chiquita, ¿verdad? Quiere decir que el medio va a ser fundamental. No podemos hacer nada para crecer como iglesia. No podemos hacer nada nosotros. Pero lo que sí podemos es disponernos y definirnos como un canal o medio apropiado con quien Dios pueda desarrollar su plan. O a la inversa, otra cosa que sí podemos es ser un obstáculo que dificulte, trabe o anule las posibilidades de esa potencia divina. El pastor Rick Warren, en un reportaje hace unos años, allá por los 90 creo que fue, decía de su preocupación y decía la clave del siglo XXI, que ya tenemos bastante avanzado, será la salud de la iglesia, no el crecimiento. Y de alguna manera él estaba teniendo esta visión de el crecimiento no es lo que debe preocuparnos, porque para que un organismo crezca, naturalmente lo que debe estar es sano. Si está sano, entonces crece. ¿Es así o no? ¿Hicieron mucho esfuerzo para que le crezca el fémur? No, pero les creció. ¿Hacen mucho esfuerzo para que le crezcan las uñas? Uy, no, crecen y tenemos que andar cortándonos, ¿no? Solo, ¿sí? Entonces, la clave no es el tema del crecimiento, sino el tema de la salud. El crecimiento se da naturalmente cuando hay un organismo saludable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, y especialmente nos vamos a referir a la iglesia local, a nosotros como familia de fe, aquí en Flores, pero también es aplicable, por supuesto, a la iglesia universal, de la que somos parte. No tiene que ver el crecimiento con la cantidad de miembros de nuestra iglesia local. ¡Ay, somos más que el año pasado, está creciendo! No ese es el dato. Tenemos una superficie mayor de edificio y entonces crecimos. Podemos visionar el crecimiento a partir de datos erróneos o el crecimiento saludable a partir de datos erróneos. No es lo cuantitativo lo que manifiesta un crecimiento saludable. ¿Sí? Las ideas del crecimiento en función de lo cuantitativo son peligrosos porque podrían pasarnos dos cosas. Mirar una iglesia que crece cuantitativamente más que nosotros y sentirnos decepcionados. Y creer que Dios necesita de más ayuda y entonces ir a buscar planes, ir a copiar métodos o ir a asumir formas. Tendríamos que poner más pantallas y apagar las luces y poner luces de colores. Capaz que crecemos, pero no vamos a crecer saludablemente. Eso no hace al crecimiento saludable. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? Del mismo modo, podríamos ver una iglesia pequeña, con pocos miembros, y creer que somos mejores. El Señor nos libre. Cuando miramos desde el punto de vista cuantitativo, vamos a errar. Vamos a errar. Esto no quiere decir que no nos guste crecer. El reino de Dios debe extenderse como una forma natural. Es lo que Dios está haciendo. Nos redimió y nos dio una misión que es extender el reino de Dios. ¿Sí? Así que va a crecer naturalmente. Si nosotros estamos como congregación, como cuerpo de Cristo, de una manera saludable. ¿Cómo es el crecimiento? Perdón. Estamos en la diapositiva 7, estamos bien. ¿Cómo es el crecimiento o cómo es la iglesia que crece saludablemente? Bueno, ¿qué les aparece a ustedes como idea cuando pensamos en un organismo que crece saludablemente? ¿Qué cualidades ustedes pueden observar? A lo mejor los chicos, algo que crece saludable, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué creen? Madurez. ¿Qué más?
se alimenta, la buena alimentación ayuda al crecimiento saludable. Armonía, la armonía en el funcionamiento del organismo, fundamental. Fundamental. ¿Cómo? Cierto orden, sí, necesario para que el organismo pueda crecer saludablemente. Higiene, la limpieza, sí. Frescura. Sanidad, sí. Bueno, ven, hay un montón de aspectos que empezamos a visualizar que tienen que ver con aspectos fundamentales para el crecimiento saludable. Y yo quisiera que veamos a partir de este texto 4 puntos que tienen que ver con claves que en este pasaje, por lo menos yo encontré, que pueden nombrarnos aspectos que dan a pensar acerca de lo necesario para un crecimiento saludable. El primer aspecto es la manifestación de 4 actitudes personales. El segundo aspecto que vamos a ver es la asunción de una responsabilidad fundamental. La manifestación de 4 actitudes personales, la asunción, asumir una responsabilidad fundamental. Tercero, el cumplimiento de una misión específica. Y cuarto, la preservación de una dinámica particular que hace del crecimiento de la iglesia algo saludable o algo posible. Una manifestación de actitudes, una responsabilidad fundamental que hay que asumir, una misión específica que hay que cumplir y una dinámica sobre la cual hay que involucrarse. Vamos a leer y meditar entonces paso a paso en estos 4 aspectos. En el versículo 1, como anticipo, Pablo hace una presentación y pone como una base, una zapata, un cimiento fundamental. Dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. La primera cosa que nos dice es vivir de una manera digna con la vocación que hemos sido llamados. Nos está diciendo ya, vamos a enfocarnos en algo. No tiene que ver con cualquier cosa, tiene que ver con vivir vidas acordes a la vocación con la que fuimos llamados. En otras versiones dice al llamamiento con el que fuimos llamados. Vocación es llamamiento, ¿sí? Podemos pensar también otras palabras, podría ser también propósito con el que fuimos llamados. No está hablando de la vocación que usamos profesionalmente, estamos hablando de el para qué hemos sido llamados. Y acá podemos describir muchas cosas. Si yo les pregunto, ¿para qué el Señor nos ha llamado? ¿Qué podemos responder a eso? El Señor nos llama a la comunión con Él para servir. ¿Qué más? Para que transmitamos su palabra. Para sanarnos, para salvarnos. Para ser hijos, para reproducirnos, para glorificar el nombre de Dios. Y podemos seguir con un listado grande, ¿sí? Ese es el llamamiento. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos llamó Cristo, para cumplir con ese llamamiento. Y lo que nos dice Pablo es, vivamos de una manera acorde con ese llamamiento. ¿Cómo se vive de manera digna con la vocación con que fuimos llamados? Bueno, habíamos dicho el punto 1, la manifestación de 4 actitudes personales. Vamos a la otra plaquita. Dice el versículo 2 del pasaje que estamos leyendo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. ¿Qué más? En amor. Estamos hablando de manifestación de 4 actitudes personales. No habla de acciones, no son verbos, son cualidades,
actitudes personales. ¿Cuáles son estas 4? La primera, la humildad. La segunda, la mansedumbre. La tercera, bien, la paciencia. Y la cuarta, el amor. ¿Ven por qué el crecimiento saludable se da teniendo 4 actitudes personales particulares? Ahora, ¿qué es estos 4 términos, estas 4 cualidades, cosas que conocemos y habitualmente las hablamos? ¿Qué significa ser humilde? Me maravilla de Pablo que empieza diciendo que sea acorde, con lo cual yo lo interpretaba para mí, Sergio, que sea coherente con el llamamiento. Y cuando pienso en la humildad, recuerdo la cantidad de veces en que la humildad es una fachada. Perdónenme que lo diga así, pero estoy hablando de mí. Y a lo mejor a ustedes les pasa. La humildad en el tiempo de Pablo era vista como algo horrendo. El que era humilde era aquel que era despreciable. Era visto por los otros como para despreciar, como para rechazar. Esa era una persona humilde. La concepción de este término cambió bastante en nuestros días, pero hay algo de la base del significado que es parecido, pero no tiene que ver con cómo ven los otros, sino con la autoconciencia. ¿Quién es humilde? El que es autoconsciente de su necesidad y su miseria. Ah, no, Sergio, no te voy a permitir. Si me vas a tratar de miserable, y ya empezamos a desafinar, ya no es acorde. ¿Sabes por qué? Porque nuestras declaraciones de fe dicen que somos pecadores. Y oramos diciendo, Señor, no somos nada sin vos. Señor, no merecemos nada. Pero después decimos, a mí no me trates de miserable. ¿Eh? A mí no, ojo, no me dejes de prestar atención. No dejes de hacer lo que yo quiero. ¿Cómo? ¿Merecemos o no merecemos? ¿Cómo estamos plantados en la iglesia? ¿Merecemos todo? ¿Como un ombligo que pide y pide más? ¿Pensando en nosotros mismos? ¿O la humildad tiene que ver con un reconocimiento profundo de lo que somos ante el Señor? La humildad no surge por una baja autoestima, hermano. La humildad surge porque nos miramos al lado del perfecto. Y al lado del perfecto se nos cae la cara de vergüenza. Por eso damos gloria al Señor Jesucristo, que murió en la cruz para dignificarnos, para devolvernos a un lugar nuevo, donde nuestros pecados han sido perdonados y tenemos paz para con Dios. Pero no es nuestro mérito. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Yo tengo que pensar mucho en mi humildad. Porque me temo que muchas veces mi humildad tiene lugares donde se me escapa la soberbia. Y donde me distraigo y me olvido de quién soy al lado de Cristo. Y me comparo con los otros, imperfectos. Y a veces gano en la competencia. Y a veces pierdo y me escondo. Pero no es ahí. La humildad proviene de conocernos al lado del perfecto. Ahí esa actitud del corazón que surge, esa es la humildad. Vincularnos entre nosotros, mirándonos al lado del modelo de lo perfecto. Entonces, naturalmente aparece la amabilidad. ¿Cómo no va a aparecer el cuidado del otro? Ser amable con el otro, ser manso con el otro, ante el otro. ¿Cómo no va a surgir naturalmente? Dejar de atropellar a los otros, imponer a los otros, imponerme a los otros. Si yo tengo la conciencia de quién soy al lado de Cristo. ¿Se entiende esto? Y cuando aparece la mansedumbre, empiezo a ser más compasivo con los otros y sus tiempos, porque sé de los míos y cuánto le cuesta a Dios transformar mi vida en completo. Cuánta paciencia me tiene Él y yo me reconozco. Y entonces, ¿cuánta paciencia le tengo a Cristi? No tengo que tenerte mucha paciencia a vos. ¿Y cuánta paciencia nos necesitamos tener?
Pero eso no surge de, bueno, voy a tener paciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, y explotamos. La paciencia tiene que ver, acá estamos. Personas al lado del perfecto, muy débiles, intentando hacer lo mejor posible, pero débiles, ¿sí? Entonces somos pacientes. Y ahí se desarrolla el amor. ¿Por qué amamos? Porque Él nos amó primero. Amamos porque Él nos amó. No es una cualidad nuestra, Él nos la da. Y nos la enseña ¿cómo? Cuando nos ve sin chance y da su vida por nosotros. Y ahí aprendemos lo que es el amor. Y entonces nosotros, y probablemente nos inspiremos y digamos, ¿cómo no voy a dar yo mi vida por vos? ¿Cómo no voy a bajar mi cabeza ante vos? ¿Cómo no voy a dejar mi orgullo al lado tuyo? Si el Señor dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, lo más miserable de su tiempo, el Rey de gloria, el que estuvo en la creación, el que reina sobre todas las cosas, muriendo en la cruz por nosotros. ¿Qué tal? Y nosotros levantando el pechito con los que tenemos alrededor. ¿Se dan cuenta? 4 actitudes personales que Dios pueda desarrollar en nosotros. Primer punto para una iglesia saludable. Vamos a continuar. La segunda parte que yo les mencioné, el segundo punto, es la asunción de una responsabilidad fundamental. Dice en versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí empieza a hablar Pablo de todo lo que es la visión de Dios a partir de haber sido nosotros reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Ya no es que no nos deja de mirar individualmente, pero la mirada de Dios a nosotros es individual y colectiva, no o colectiva, es individual y colectiva. Y entonces nos dice Pablo que hay una unidad del Espíritu Santo que ya está dada. Tampoco podemos hacer nada porque seamos unidos. Porque eso lo hace el Espíritu Santo o no lo hace nadie. ¿Está bien? Es la unidad del Espíritu. Pero como el crecimiento que lo hace Dios, la unidad que la hace Dios nos presenta a nosotros una tarea, una responsabilidad fundamental. Y ahí está el verbo. ¿Cuál es el verbo de nuestra tarea fundamental? Esforzarnos. ¿Por qué? Por preservar. No por construir. Ya la construyó el Espíritu Santo, hermanos, somos uno en el Señor. Un bautismo, una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos nosotros, un cuerpo, una unidad espiritual por el Espíritu Santo. No lo podemos hacer nosotros, lo hizo Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzadamente preservar la unidad. Ahora, gracias, Carlos. ¿Tengo en cuenta yo, en lo cotidiano, cuando andamos corriendo y por ahí nos chocamos entre nosotros, cuando se nos juntan los calendarios, nos superponemos o estamos apurados? ¿Tenemos en cuenta que la tarea no es hacer cosas, sino que la tarea es preservar la unidad del Espíritu? Esa es la misión primera. Esa es la responsabilidad fundamental. Porque el crecimiento de la iglesia no se va a dar por los programas, ni por las actividades. El crecimiento de la iglesia se da naturalmente por Dios, teniendo como medio entorno un organismo saludable. Y un organismo saludable se da con estas 4 actitudes y se da con el esfuerzo de cada uno de nosotros por preservar
la unidad. ¿Amén? Nos llevamos tarea, ¿no? Perdonen, no es mi intención, pero nos vamos a llevar tarea. Sigo. Quiero avanzar para no desarrollar demasiado largo la reflexión. Viene una parte que es bastante interesante, antes de pasar al punto 3. Parece que Pablo, cuando está escribiendo, yo me lo imagino, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros a veces hacemos una tormenta de ideas? ¿Les pasó trabajando en equipo? Se hace una tormenta de ideas y entonces vamos volcando ideas aisladas que después componen algo, ¿no? En el trabajo en equipo esto es fundamental. Muchas veces en los diferentes equipos con los cuales trabajo, incluido también los equipos aquí en la iglesia, empezamos a pensar, ¿y si esto otro? Y a veces las primeras cosas que decimos son disparatadas. Y el otro nos dice, no, pero tal cosa. Y ahí va, tener razón. No, pero podríamos esto y podríamos esto otro. Y ahí vamos construyendo a partir de una tormenta de ideas y algo sale, ¿no? Bueno, me parece que Pablo a veces tiene la forma esta de escribir. Va escribiendo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero se le cruzó la idea. Algo de esto también dice el comentarista Berkeley, como si se le hubiera cruzado una idea. Pensó en el regalo, en la gracia de Jesús. Pablo se encontró con esto, miren lo que dice, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él escuchó la palabra gracia, y para Pablo la palabra gracia tenía un valor importante, ¿no? Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, un asesino de la iglesia. Y él conocía lo que era la gracia. Claro que la conocía. Se encontró con Jesús y de ser perseguidor se transformó en seguidor y apóstol. Él conocía lo que era la gracia. Y claro, cuando pensó que el Espíritu Santo nos había unido en un cuerpo y empezó a ver la obra, un Señor, un bautismo, una fe. ¿Cuánto, Señor, nos diste? Y ahí se fue por la gracia. Y dice, pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La visión y algo de lo que Pablo expresa acá tiene que ver con un salmo que refiere a Dios como conquistador, como se hacían los conquistadores que cuando ganaban una batalla o conquistaban un territorio, venían con todo el botín de guerra. Y ese botín era repartido. ¿Sí? Acá viene el conquistador, que conquistó la tierra, que venció a los enemigos y trae el botín de guerra y lo reparte. Algo de esto Pablo lo relaciona con Jesucristo. Y dice, el que estaba allí arriba en el trono descendió para cautivar la cautividad. Esperen, vamos a verlo mejor. De alguna manera, para atar, esclavizar, cancelar lo que había cancelado nuestra posibilidad de relacionarnos con Dios, que era nuestro pecado. Eso hizo Cristo. Cautivó nuestra esclavitud. Vino a liberarnos de nuestra esclavitud. Canceló la condena que había sobre nosotros. Y así como descendió, subió al cielo y desde allí reparte dones. Desde allí nos da de su gracia, nos da de su salvación. Ojalá todos aquí seamos partícipes del reparto de ese botín de la guerra espiritual que ganó Jesucristo. El Señor Jesucristo ganó la pelea contra el pecado que nosotros no podemos ganar de ninguna manera. ¿Y saben cuál es el botín? La salvación eterna de nuestras almas. ¿Quiénes? Aquellos que le recibimos como Salvador. Somos partícipes del tesoro de su victoria en la salvación de Jesucristo. ¿Amén? Que nadie se vaya hoy sin participar de este botín, de esta parte de la gracia.
Pero también dice, y seguimos con el tema del crecimiento saludable en la iglesia, que repartió dones a los hombres, capacidades y actividades y roles. Y entonces nombra en el versículo 11, a ver, yo ya dejé el PowerPoint hace un ratito, estamos bien, ¿no? Ahí está. Punto 3, el cumplimiento de una misión específica. Dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y acá viene la misión específica. Dios mandó dones, en este caso nombra 4 roles, 4 actividades, la de profetas, la de apóstoles, la de evangelistas, la de pastores maestros. Pero no habla acerca de ellos, sino del propósito. Y el propósito es capacitar a los santos. ¿A quiénes? ¿A los pastores? No. Capacitar a los santos, a todos. El propósito de los dones que Dios nos dio es capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, y ahí nos pone el foco, a ser lo más parecidos a Cristo. Hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la participación en nuestra vida, al señorío pleno y a una conducta ajustada conforme a Cristo. ¿Está bien? No estoy inventando, ¿no? ¿Se entiende? Estamos para parecernos a Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una misión específica. No pasar la bomba, ni cantar las canciones que me gustan, ni decidir, no pasa por ahí, porque eso tiene que ver conmigo. Y ya vimos que la idea de organismo es en función del otro. Mi corazón no late para sí mismo, late para el resto del cuerpo. Mi hígado no filtra para sí mismo, filtra para el cuerpo. Si me hago un rayón acá, la sangre empieza a decir, bueno muchachos, plaquetas, rápido, ping, hagan un taponcito porque si no se desangra el pibe. No trabajan para sí mismas, trabajan para el cuerpo. Y ahí va y se coagula la sangre. ¿Estoy bien los médicos? Estoy bien, ¿no? Trabajamos para el cuerpo. Así que a fin de capacitar a los santos para la obra que es la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos cada vez nos parezcamos más a Él. Y por último, el cuarto punto, la dinámica particular del crecimiento saludable. Se da naturalmente esto que Pablo relata en estos versículos. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos estas 4 actitudes. ¿Cuáles eran? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Cumplimos con esta responsabilidad fundamental que es preservar la unidad. Y también cumplimos con la misión específica que es el ministerio de ayudar a los otros a parecerse más a Cristo. Cuando pasa eso, entonces empieza a accionarse la dinámica particular, singular, única del crecimiento saludable. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, como niños, sacudidos por las olas, llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todos juntos trabajamos mirando a Cristo y proveyendo para los otros todo lo necesario para que se le haga fácil parecerse a Cristo al otro. ¿Está bien? Y sigue.
Dice, hablando en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Yo no sé qué están pensando ustedes al leer esto, pero ¿saben qué dice? No podemos estar sueltos. Si estamos sueltos, arruinamos todo. Lo que está diciendo es juntos, sujetos unos a otros. Miren, mi hígado no hace lo que quiere, hace lo que la cabeza le dice. Y si funciona saludablemente, opera en función de todo el cuerpo. Positivamente en función de todo el cuerpo. Pero hay algunos organismos, o algunos órganos, o algunas células, no soy especialista en esto ni me quiero hacer, pero que empiezan a tener agenda propia. Y entonces no siguen las normas de la co-construcción orgánica. Cuando yo no me congrego, o cuando hago mi propia agenda sin considerar a los otros, empiezo a no estar sujeto. Y empiezo a trabar las cosas. Y hasta podría ser que pase como algunas células que con agenda propia, después hasta dejan de tener contacto con los estímulos y hacen lo que quieren. Y se transforman, ¿saben qué? En células tumorales, ¿no? Ese es el cáncer. Células que pierden la agenda del organismo y empiezan a hacer lo que quieren. Y hasta se reproducen. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien no nos desunimos, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, no podemos separarnos entre nosotros. Entonces ahí lo que pasa, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Ven que creces naturalmente? Pero claro, podemos obstaculizarlo, ¿no? O podemos facilitarlo. ¿Seremos esas paredes gigantes de cemento que solo dejan aparecer brotecitos? ¿O seremos un terreno fértil desde las actitudes que nosotros tenemos, desde la manera en que el Señor trabaja en nuestras vidas, desde nuestra humildad, mansedumbre, paciencia y amor? Desde nuestro esfuerzo, nuestra consagración a la unidad del cuerpo de Cristo? Pensando en servir al otro para que conozca más a Cristo y no me conozca más a mí. Entonces, la iglesia naturalmente se expresará en crecimiento saludable. ¿Les parece bien? Vamos a terminar acá, porque el tiempo nos corre. Así que les voy a pedir que tengamos una oración, para que el Señor nos ayude con esto que conversamos y nos bendiga, para poder aplicarlo en el lugar preciso, no en los otros. Yo no sé si ustedes estaban pensando en alguno. Porque a veces con este tipo de mensajes decimos, qué bien que le viene a fulano, menos mal que está acá. Menos mal, justo está acá, bien, le va a venir bárbaro. No. Miren, no es para los otros, es para mí. ¿Está bien? Así que vamos a orar para que el Señor nos dé sensibilidad y también apertura para abrirnos al cumplimiento de sus propósitos que tienen que ver con el crecimiento saludable. ¿Oramos? Señor, bendecinos en esta noche. Y te alabamos por tu presencia y tu palabra, que ya nos revela tus propósitos, nos hace comprender la maravilla de la gracia de Jesucristo y el misterioso plan de amor que tenés, que además nos da la tarea de seguir, continuar con la misión que Cristo nos encomendó y quiere hacer en el mundo. Señor, que seamos una iglesia saludable, para crecer verdaderamente, para que nuestras vidas se parezcan más a Cristo. ¿Qué mejor que parecernos a Cristo para que la gente pueda verte? Señor, que no hagan ruido nuestras palabras, ni nuestras actividades, ni lo hermoso o no de nuestras decoraciones.
que nuestras vidas den a conocer a Cristo y la unidad de este cuerpo manifieste unidad con la cabeza que es el Señor Jesucristo. Hacenos sensibles, hacenos dóciles, Señor. Danos el querer y el hacer por tu voluntad bendita y soberana. Y te quiero pedir, Señor, en esta mañana, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesucristo como Salvador, para quien Jesús solo es un personaje histórico o un buen modelo, pueda comprender y el Espíritu Santo le revele la grandeza de la obra de aquel que dejó su trono y se humilló muriendo en la cruz para pagar por nuestro pecado. Y hoy pueda recibir a Jesucristo como su Salvador. Te pedimos que te quedes con nosotros en el resto del día y en esta semana y que tu presencia siga obrando en nuestros corazones porque te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.